Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a una emisión más de Liberviernes. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poderlos acompañar un viernes más. Hoy, desde la Universidad Francisco Marroquín, en el UFM International Mutual Forum. Ahorita me acompaña el abogado Juan Pablo Hugues. Juan Pablo es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, y se desempeña actualmente como asociado en el área de arbitraje internacional de White & Case. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo, ¿por qué no nos explicas un poco a los radioescuchas acerca de cuál es la importancia del arbitraje de inversión? ¿Y qué es el arbitraje de inversión? Claro que sí. Mira, el arbitraje de inversión es un mecanismo para solucionar controversias entre inversionistas extranjeros y los estados, los gobiernos como tal, en los que estos inversionistas hunden su capital. Es un mecanismo internacional, imparcial y altamente técnico que rebasa la jurisdicción nacional, digamos, de los estados a los que se les demanda, y básicamente ha surgido o se ideó y surgió como un mecanismo para resolver controversias de manera pacífica, para no tener que revertir a uso de la fuerza como se hacía antes, y también para traer justicia a inversionistas que fueran dañados por medidas que podrían ser abusivas por parte de los estados. Y me parece que la importancia del arbitraje de inversión para la escena internacional, no nada más jurídica, sino también política, económica y hasta ambiental, ha ganado muchísima relevancia, sobre todo en los últimos 20 años. Y se podría decir, Juan Pablo, que es una especie como de jurisdicción independiente a la cual se llevan controversias para que sean solucionadas por un tercero imparcial. Exactamente, justo como tú lo mencionaste. El problema de antes, digamos, o lo que viene a resolver, una de las cosas que viene a resolver el arbitraje de inversión es que antes el inversionista, si tenía un problema con el Estado, demandaba al Estado en una corte nacional que podía ser parcial, no es el ideal, pero se podía dar, pero también no era muy especializada en el tema de la inversión, que pueden llegar a ser sumamente técnicos, como mercados regulados de telecomunicaciones, energía, construcción. Y lo que hace el arbitraje de inversión es, número uno, sacarte el elemento de imparcialidad de un juez nacional, y número dos, agregarte el elemento de tecnicidad del que resuelve la controversia. Tú lo puedes escoger y puedes ser un experto en telecomunicaciones, en construcción, en lo que sea de lo que se trate tu controversia. Pablo, cuando hablamos de arbitraje de inversión, usualmente nos referimos a inversiones, valga la redundancia, de gran envergadura. En ese sentido, en el marco económico internacional y en el marco del desarrollo económico internacional, ¿cuál es la función que suple el arbitraje de inversión? ¿Cuál es el impacto que tiene el arbitraje de inversión? Mira, cuando cualquier inversionista está buscando hundir su capital en otro estado, debe de hacer un estudio sobre los riesgos que representa hundir ese capital y considerar si la decisión entonces tiene mayores beneficios que costos. El arbitraje de inversión es, por definición, un elemento que reduce los riesgos al realizar una inversión o hundir capital en otro estado. Entonces, bajo esa función, es sin duda alguna un elemento muy importante para los inversionistas que están buscando salir de sus jurisdicciones. Esta va a ser una pregunta un poco compleja que no se puede resumir en una entrevista de 10 minutos, pero en términos bastante resumidos, ¿cómo se hace para ejecutar una resolución, un laudo arbitral
cuando el Estado es el que pierde, cuando el Estado es el que resulta ser encontrado culpable o responsable más bien de haber violado un contrato de inversión. ¿Cómo haces para ejecutar esas resoluciones tomando en cuenta precisamente la soberanía de los estados? Por supuesto. Mira, un elemento bien importante del arbitraje en general es que nosotros lo llamamos como un pacto de caballeros. Entonces, a pesar de que no vas a tener al poder del Estado en principio, ejecutando el laudo, el Estado ya se comprometió como caballero a cumplir la resolución del tribunal arbitral. Entonces, afortunadamente, la tendencia global es que los estados voluntariamente y sin necesidad de ejecución cumplen y pagan los laudos en los que han perdido. En el caso extremo de estados que no quieran pagar, tú puedes, por principio de derecho internacional, ejecutar estos laudos internacionales, hacerlos válidos en cualquier jurisdicción del mundo donde el estado o la parte que haya perdido tenga capitales monetarios. Y normalmente las cortes nacionales de las jurisdicciones donde haya capitales respetan mucho los laudos por convenciones internacionales que mandata así hacer. Respetar un laudo internacional y ejecutarlo. Y de la misma forma me imagino yo que funciona con los inversionistas. Claro, siempre vas a tener como excepciones como las que mencioné con los estados, pero aquí hay un principio importante. Por naturaleza en el arbitraje de inversión es normalmente el estado el que va a tener que pagar. Si el inversionista pierde, simplemente significa no tienes derecho a una compensación, pero rara vez le van a cobrar. Si le cobran algo, le van a cobrar los costos de los abogados del estado, pero no es una norma, no es una regla, y difícilmente van a perder una reclamación por parte del Estado sustantiva, pues el arbitraje de inversión está configurado más bien como un mecanismo para que el inversionista pueda reclamar ante el Estado. Pablo, te agradezco mucho por habernos acompañado. No, hombre, gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Vamos y volvemos. Ahora vamos con la segunda pregunta. Claro. Que es una pregunta cortita, ¿qué se necesita para trabajar en una de las firmas más grandes del mundo? Se necesita... pero todavía no, ahorita okay. Lo estaba planteando para hacerla ahorita en... Vale. Ok. Va. Te voy a presentar otra vez. Ok. Y vamos. Sí. ¿No vas a cortar la toma para el micrófono? Sí, la vamos a... ¿Sí? Ya me ideé qué voy a hacer. Virgo. Estamos con el abogado Juan Pablo Hugues. Juan Pablo es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Actualmente, Juan Pablo se desempeña como asociado en el área de arbitraje internacional del bufete Wire & Case. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Juan Pablo, cuéntale un poco a los estudiantes qué es lo que se requiere para trabajar en una de las firmas más grandes del mundo como Wire & Case. Mira, se requiere mucha pasión y una piel muy gruesa para aguantar duras horas, principalmente. Pero ya yéndonos como a la parte más práctica y a la parte de recomendación para los estudiantes que quisieran seguir este tipo de trayectoria profesional, creo que un elemento que siempre va a ayudarte para llegar a esa trayectoria y triunfar en ella sería tomar cada paso dentro de tu carrera como si fuera el último, es decir, tomarlo con la mayor excelencia, la mayor dedicación posible. Siempre va a haber obstáculos, pero mientras mayores obstáculos hay, mayor va a ser el beneficio al vencerlos. Entonces, como que mi obstáculo es siempre intentar meterse en experiencias que los saquen de esas zonas de confort para salir de ellas y así construirse como mejores abogados. Y finalmente, habiendo construido estas experiencias, este conocimiento y estas habilidades, nunca olvidar el factor humano de que una oferta de trabajo puede salir de un amigo, de un mail que tú enviaste, de una persona que tú conociste. Tienes que salir allá y decir que lo quieres y demostrar que lo puedes tener, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. No, hombre, a ustedes, muchas gracias.
Estamos con el abogado Alejandro Cofiño. Él es abogado por la Universidad Francisco Marroquín, tiene maestrías por la Universidad de Texas y Loyola en Estados Unidos y es socio de la firma QBL más 4 abogados. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Alejandro, a la hora de reclutar pues un nuevo estudiante o un nuevo abogado para tu firma, ¿qué es lo que buscas en él y qué características tiene que tener un abogado o un estudiante para que ascienda dentro de tu firma? Ya. Pues nosotros en la firma siempre nos enfocamos en esas cualidades o características blandas que están muy de moda, pero cada institución busca algunas específicas. Claro que siempre nos llama la atención un currículum que tiene algunas cuestiones que no son lo común, ¿verdad? Como alguna práctica en una entidad privada o en una organización internacional o en una firma de abogados con algún tipo de trabajo diferente al de los demás, haber participado en competencias internacionales de arbitraje o de temas penales internacionales, esas competencias que están muy de moda y que por lo menos en mis tiempos no eran tan concurridas. O aquellos abogados que por una u otra razón tienen alguna experiencia diferente a los demás por razón de dónde nacieron, dónde estudiaron su educación primaria o secundaria, o porque hablan algún idioma que alguien más en el equipo no lo hable, o porque han tenido alguna experiencia, por ejemplo, como un viaje, o tienen alguna inquietud diferente a lo que a nosotros estamos tal vez acostumbrados para un abogado. Por supuesto, ese tipo de cosas nos llaman la atención. Pero en las entrevistas que concluimos, y nosotros tenemos un proceso institucional bien definido para esas contrataciones, porque francamente nuestra firma está muy enfocada en el interés del cliente, y para eso tenés que tener miembros que tengan ciertas características especiales y se acoplen bien a esa cultura y a esa filosofía. Entonces buscamos gente que tenga buenas habilidades de comunicación, empatía, ¿verdad? Que le guste hacer trabajo legal que no es el usual, ¿verdad? Que sea gente competitiva, porque en una firma de abogados como la nuestra siempre hay un ambiente sano pero competitivo, y todo lo demás, como leí por ahí hace poco, integridad, transparencia, buena educación y demás, para nosotros es como un given en nuestra profesión. No es algo, digamos, no es algo que nosotros buscamos, sino que asumimos que la persona que estamos entrevistando lo tiene. Y para el crecimiento, yo siempre digo, en una firma de abogados hay muchos otros compañeros de trabajo que pueden tener un perfil de abogado similar al de un abogado joven, y lo que ese abogado tiene que encontrar es cómo, si todo el mundo está parado en la calle, cómo ese abogado logra pararse en la banqueta para estar un poquito más alto. Si todo el mundo se traslada a la banqueta, cómo ese abogado se logra parar de puntillas, ¿verdad? Mi punto es, cada abogado tiene que encontrar cómo resaltar y encontrar una propuesta de valor hacia la oficina. Puede ser con un área de práctica nueva, puede ser por algunas destrezas particulares que él o ella tenga, puede ser porque tiene muchas buenas habilidades para captar clientes, o porque es muy activo en foros donde hay que tener presencia, como foros en las universidades, en cámaras, en el mundo académico. En fin, hay diferentes maneras, ¿verdad? Tuvimos recientemente un abogado egresado de la Marroquín que era muy activo en redes sociales, pero profesionales, ¿verdad? Con artículos, se involucraba en seminarios, y eso es muy bien visto. Entonces, ¿quién asciende? Obviamente hay unos requisitos duros, ¿verdad? Como metas de trabajo, cumplimiento de algunos proyectos específicos que tienen, dependiendo el nivel de abogado, pero en realidad termina ascendiendo aquel que logra destacar porque encuentra cómo destacar. Mencionaste en tu intervención el tema de las competencias internacionales. ¿Consideras que hay una relevancia importante y una diferencia importante entre un abogado que ha participado en competencias internacionales y uno que no? Total. Y se me ocurren ahorita dos aspectos. Uno es la
el exposure que dan estas competencias y entonces el entrenamiento que implica para poderse comunicar bien, para controlar los nervios, para estar dispuestos a salir de la caja y dedicarse a una actividad que es muy, muy exigente, que implica horas de preparación, horas de estudio, viajar al extranjero. Definitivamente es un activo o es un intangible importantísimo para un abogado joven. Y lo segundo es salir de nuestro pequeño país y ver el mundo, conocer a más gente, enterarse de otras firmas internacionales en el mundo del tema de esa competencia, conocer a gente importante en ese mundo o en esa práctica. Entonces, esas dos cosas, sin duda, en nuestra firma y yo en lo personal lo valoro muchísimo y lo respeto muchísimo. Alejandro, muchas gracias. Ok, gracias. Nos acompaña Mario Vázquez. Mario es coach del programa de competencias de la Universidad Francisco Marroquín y estudiante de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, soy Fernando. Mario, contanos un poco acerca del programa de competencias. ¿Cuál es el tipo de exposure que tienen los estudiantes al participar del programa de competencias de la Universidad Francisco Marroquín? Y específicamente la competencia de la que sos coach, ¿de qué se trata? Sí, digamos, para responder tus preguntas en orden, digamos, el exposure o digamos la oportunidad que presenta el programa de competencias ciertamente es muy importante, digamos, tener la posibilidad de poder viajar al extranjero, poder presentar, digamos, los argumentos, digamos, el caso por el cual uno se ha preparado frente a algunos de los profesionales más destacados en la materia o incluso con los propios redactores de convenciones internacionales, digamos, ciertamente nos permite, digamos, abrir las puertas y, digamos, la aplicación de nuestros estudios y de nuestra labor como abogados, no solo en el mercado guatemalteco, sino en un mercado internacional. A su vez, digamos, en esta ocasión, como bien lo comentabas anteriormente, soy coach de la competencia conocida como CAI, que es la competencia de arbitraje internacional de inversiones. Una competencia, digamos, que en lo personal es un tema que me apasiona bastante, que es un tema de gran relevancia en la actualidad, específicamente en países, digamos, como Guatemala, digamos, países que se encuentran en las vías de desarrollo y, digamos, en los cuales el crecimiento económico o el desarrollo del país depende en gran proporción de la inversión extranjera o de infraestructura extranjera. Básicamente esto es en lo que recae esta competencia, digamos, es una simulación de un caso real, se utiliza un caso matriz en virtud del cual un Estado celebra un convenio internacional con algún otro Estado para invitar a la inversión extranjera de aquellos inversionistas de este Estado parte. Invita, digamos, hace una cierta serie de declaraciones, digamos, de manifestaciones para permitir un fácil acceso y desarrollo de las inversiones extranjeras en el Estado. De dicha forma, y digamos, basándose en estas consideraciones, los inversionistas inyectan gran capital en los estados en vías de desarrollo o, digamos, en los estados en general. Sin embargo, posteriormente muchas veces pasa que los estados cambian dichas regulaciones o incumplen con sus compromisos y protecciones hacia los inversionistas extranjeros. Y precisamente esa es la materia o la sustancia de nuestra competencia y ver, digamos, las reclamaciones que puede presentar por una parte el inversionista y así, digamos, la protección, digamos, el ejercicio de la soberanía justificada por parte del Estado. Lamentablemente Guatemala es uno de esos estados que ha incumplido sus obligaciones adquiridas frente a otros inversionistas internacionales y frente a otros estados, precisamente en materia de inversión, valga la redundancia. En ese sentido me parece bien interesante cómo pues esta competencia en específico puede acercar a un estudiante o cualquier participante que se acerque a ella a básicamente simular la dinámica de cómo se lleva un procedimiento. Imagino que en esta ocasión va a volver a ser bajo las reglas de ICSID. Sí, correcto. La particularidad que tiene esta competencia, que si bien es de arbitraje de inversión internacional en general, es que está patrocinada o es a su vez impulsada por el propio CIAI, que es el Centro para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversión, que es, digamos, un órgano adjunto al Banco Mundial.
Precisamente este año la sede de la competencia será en Washington, D.C., que es donde se encuentran las oficinas centrales del CI y del Banco Mundial. Pero, como bien mencionabas, precisamente nos permite una simulación de una experiencia real de los casos que se llevan en esta sede y, digamos, de experiencias que, como en el caso de Guatemala, se viven cada vez más. Cambiando radicalmente de tema, Mario, tú participaste el año pasado en una competencia llamada Law Without Walls, que a diferencia del resto de competencias que forman parte del programa de competencias, que son moot courts, o juicios o arbitrajes simulados, esta competencia no tiene relación directa con ello. ¿De qué se trata Law Without Walls? Y específicamente, ¿cuál es la relevancia de la tecnología y el resto de disciplinas que convergen en esa competencia? Sí, como mencionabas anteriormente, digamos, la modalidad de Law Without Walls como una competencia aparte del programa, o digamos de estas competencias que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, es una experiencia completamente distinta. Primero, como comentabas, no se trata de un caso, digamos, ficticio o elaborado sobre el cual se va a trabajar, sino que se tratan de situaciones reales. Básicamente lo que promueve Law Without Walls es una mezcla, es el conjunto de derecho, de principios económicos y de la innovación tecnológica y la aplicación, la convergencia de las mismas y su aplicación para resolver problemas sociales actuales. Es precisamente por lo mismo que no se tratan de equipos únicamente de la Facultad de Derecho, sino que la Facultad únicamente envía un delegado, quienes digamos, conforman equipos multidisciplinarios con personas, digamos, que se dedican o se especifican en otras ramas como la economía o la tecnología. Y ciertamente la tecnología ha venido innovando y cambiando la forma en que vivimos, no solo digamos, en todas las situaciones y contextos sociales, sino también en la propia profesión del derecho. Es interesante porque ese modelo es justo lo que se está intentando replicar con el CoLab de la Universidad Francisco Marroquín, que justo se acaba de inaugurar, que básicamente lo que busca es combinar pues una serie de disciplinas para resolver un determinado problema, y nos enseña que al final el derecho pues es una más que una carrera, una disciplina que precisamente por la polivalencia misma de la carrera como tal, poder relacionarte y trabajar pues en cualquier tipo de campo, que va desde el arbitraje hasta situaciones como las que tú mencionabas. Sí, correcto, y si me permites, digamos, desarrollar un poco de mi proyecto en concreto, de mi competencia el año pasado. Nosotros nos enfocamos, digamos, nos dan un problema general, una premisa general, dentro de las cuales con la investigación y el desarrollo por parte de los miembros del equipo multidisciplinario se va concretando cada vez más hasta llegar a un problema concreto y específico. En el caso de mi equipo, de mi año, nos enfocamos en el problema social, que eran digamos las discriminaciones por parte de los oficiales de policía hacia las mujeres en los casos de violencia doméstica, que digamos no es una discriminación directa, sino una discriminación subconsciente. Entonces era mucho más difícil poder atacar el tema. Y digamos, esos tipos de problemas no se arreglan con implementaciones de reglas, digamos, sino con la innovación y utilizando la herramienta de la tecnología que nos permite, digamos, entrar en el subconsciente de las personas, cosa que no podrá hacer nada macro como una ley. Mario, te agradezco mucho por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, José. Nos acompaña Cecilia Azar. Cecilia es socia del área de litigio y arbitraje en el despacho Galicia Abogados. Su práctica está enfocada en arbitraje, mediación y procedimientos judiciales relacionados con el arbitraje. Los sectores e industrias en los que se ha especializado en los últimos 10 años han sido energía, infraestructura, construcción y mediaciones familiares comerciales. Entre sus clientes están empresas nacionales y extranjeras que han celebrado contratos en materia energética o de construcción e infraestructura. Cecilia, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Cecilia.
Mira, ¿por qué no empezamos hablando un poco del arbitraje comercial como tal? En los segmentos anteriores hemos hablado acerca del arbitraje de inversión, pero cambiando ya al aspecto del arbitraje comercial, ¿qué aplicación puede tener el arbitraje comercial pues en la vida cotidiana, en los procedimientos de resolución de disputas? Con mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y qué bueno que se interesen en estas materias, porque finalmente entre más conocimiento haya de estas materias y más como abogados podamos difundirlas, pues vamos a poder utilizarlo más y habrá más recurso al arbitraje. El arbitraje es un mecanismo, como hemos dicho, ¿no?, de solución de controversias alternativo, que lo que busca es que las partes puedan acceder a un procedimiento flexible, eficaz, más rápido, confidencial, lo cual es una de sus grandes ventajas, y que puedan de alguna forma resolver la controversia ante un tribunal arbitral que conozca de la materia, que sea técnico en la materia y que sea independiente e imparcial. Esto obviamente les ofrece distintas ventajas, sobre todo contar con un procedimiento más eficiente. Desde el punto de vista de arbitraje comercial, estamos en el supuesto de dos empresas, a diferencia del arbitraje entre inversionista y Estado, en donde una parte es una empresa o una inversionista, puede ser una persona física, y del otro lado está el Estado receptor de la inversión. En el arbitraje comercial estás frente a dos empresas o frente a dos partes, personas físicas, pero con actividad empresarial. Lo que se somete al arbitraje es una relación contractual o en casos responsabilidad extracontractual, pero que tiene que ver con una relación comercial. ¿Por qué? Porque finalmente la materia comercial es lo que digamos, es el punto, es el tipo de relaciones que más propicias son para resolver las controversias de manera eficiente y rápida. Los comerciantes no quieren pasarse muchos años en tribunales resolviendo una controversia, no quieren hacerlo de manera pública, digamos, ¿no? Que se entere, que salga en el boletín judicial, por ejemplo, de determinado tribunal que esa empresa está siendo sometida a distintos litigios, quieren manejarlo de una manera confidencial, quieren tener acceso a un tribunal arbitral que ellos mismos puedan integrar, que sea conocimiento de su materia, si estamos hablando de un contrato de energía, si estamos hablando de un contrato en donde se diseñó un software y necesitamos a árbitros que entiendan de ese tipo de contratos, un contrato de distribución, en fin, franquicias, aspectos comerciales en donde requerimos de una resolución eficiente, en donde las partes están buscando seguir haciendo negocio, es decir, que puedan seguir adelante con su negocio y no detener la operación comercial de la empresa por estar en un litigio, sino poder seguir adelante con el negocio. Y el arbitraje ofrece estas ventajas. Cecilia, me surge una pregunta, pero antes de hacer esa pregunta tengo que hacer otra pregunta. ¿Al arbitraje comercial se pueden someter de alguna manera, sin que haya un inversionista internacional, pero se pueden llegar a someter a algún tipo de controversias que surjan por contratos entre, pues, comerciantes y el Estado, o entre constructores, por ejemplo, y el Estado? Sí, por supuesto, si el Estado en su regulación lo permite. Okay. No podemos, y sobre todo porque ya hemos visto, el arbitraje surge de un acuerdo de voluntades. Entonces, no podemos llegar al Estado a un arbitraje si el Estado no lo ha pactado. ¿En dónde? Claro. En un contrato o, además, en una ley que estipule la posibilidad de que esos contratos tengan cláusula arbitral. Por ejemplo, en México, la Ley de Obra Pública o la Ley de Adquisiciones de Servicios Públicos y Contratación de Servicios Públicos establece la posibilidad de que en estos contratos se pacte arbitraje. Entonces, ese es el fundamento legal y ya después tendrás contratos entre particulares, entre empresas y el Estado, que contengan una cláusula de solución de controversias que remita a un arbitraje o incluso a una mediación. Pero tiene que estar de acuerdo el Estado. En derecho administrativo mexicano decimos que el Estado puede actuar como autoridad o como particular en aspectos de contratación. Como una relación de coordinación. Exacto, y en esos casos es en donde generalmente se contempla un arbitraje comercial. En los casos en que actúa como autoridad, estaríamos en el supuesto de los arbitrajes inversionista-Estado, en donde el asunto o la controversia deriva de un acto de autoridad, pero eso está previsto justamente en los tratados en materia de inversión. En el caso de, como dices, una relación de coordinación, bueno, es más cercano a una relación mercantil o comercial
Sin embargo, el Estado, al menos en derecho mexicano, siempre ostenta ciertos poderes distintos a los que tiene el particular, por ejemplo, en cuanto a terminar el contrato anticipadamente o rescindirlo administrativamente, lo que conocemos como cláusulas exorbitantes, ¿no? Claro. Y en México hay una discusión interesante en este tipo de arbitrajes, porque se discute mucho si se trata de arbitrajes comerciales o si son arbitrajes no tanto comerciales, sino más bien de carácter administrativo, y hay que involucrar otros temas, ¿no? Lo cierto es que hay bastante práctica ya en este tipo de arbitrajes a nivel internacional. Es común encontrar estados en donde el Estado, las entidades estatales pactan arbitraje. En casos como el Perú, sabrás, de hecho es la regla. Ahí, aunque cuando en México, por ejemplo, es la excepción tener arbitraje con el Estado, en Perú es la regla. Los contratos con el Estado tienen siempre una cláusula arbitral. Entonces hay países muy propicios en ese sentido y que favorecen el uso del arbitraje en relaciones con el Estado. Decía justamente esa pregunta, Cecilia, por el hecho de que en Guatemala actualmente se está discutiendo en el Congreso la Ley General de Infraestructura Vial. Sí. Y como parte de esta iniciativa de ley, se contempla justamente el arbitraje, los dispute boards, sí, para resolución de controversias que surjan precisamente entre inversionista y no inversionista, pero entre el comerciante, el constructor y el Estado. Entonces, me parece bien interesante que eso se pretende hacer en Guatemala, y justamente por eso te preguntaba si se podía dar. ¿Crees que es beneficioso y más efectivo en todos los casos o hay excepciones? Interesante. Yo creo que es beneficioso desde el punto de vista del mensaje que lanza el Estado a los particulares, justamente de atracción de la inversión, de atracción de relaciones comerciales, un poco de igual a igual, ¿no? Porque al final ese tipo de mecanismos de solución de controversias ponen al Estado en un nivel más parejo con el inversionista o con el cliente o con el constructor. Mientras que si vamos a litigar a tribunales una relación de este tipo, pues de alguna forma el particular está con del otro lado el Estado y frente a un juez que también pertenece al Estado, porque finalmente es un poder estatal. Mientras que en el arbitraje es un terreno, digámoslo así, más parejo para el constructor, porque tiene al Estado en una situación más de igual, ¿no? En ese tipo de relaciones. Y en ese caso yo creo que es de alguna forma una invitación por parte del Estado a que estos mecanismos sean más eficientes y que se discutan realmente el fondo de los temas y no las formalidades, ¿no? Es decir, el arbitraje te invita a que vayas más a los hechos, a las pruebas, a la realidad de las cosas y no tanto a la formalidad. Cecilia, y ya para ir cerrando con este tema, hay una pregunta que me surge, y más que todo para aquellas personas que están interesadas en involucrarse en este campo, abogados recién graduados o incluso estudiantes que todavía están en la universidad, que tienen interés en el campo del arbitraje. ¿Cuáles crees que son los retos a futuro que tiene este campo? Yo creo que el reto principal es el apoyo del Poder Judicial. Yo creo que una sede, como puede ser Guatemala, como puede ser México, como puede ser cualquier país latinoamericano, va a enfrentar problemas en el arbitraje en la medida en que su poder judicial se rechace o se rehúse a apoyarlo. Y a contrario sensu, en la medida en que tengamos un poder judicial que reconozca los acuerdos arbitrales, que le reconozca validez a los laudos, que los procedimientos para reconocimiento y ejecución de laudos sean ágiles, sean rápidos y que apliquen estándares internacionales, como por ejemplo los previstos en la Convención de Nueva York, y que tengamos un poder judicial pro arbitraje, eso es el gran reto y eso es lo que realmente impulsa el arbitraje, ¿no? Porque finalmente para el inversionista, para el contratista, no le dice mucho pactar arbitraje si después el asunto no va a poder ejecutarse o si después el asunto se va a empantanar en tribunales o si después vas a tener tal vez, por ejemplo, medidas por parte de la autoridad judicial que interrumpan o que obstaculicen el arbitraje, ¿no? Entonces tiene que ser un entendimiento permanente entre el sistema arbitral y el sistema judicial. Debe haber un reconocimiento y un apoyo del arbitraje por el Poder Judicial y por todos los poderes, el Poder Administrativo, el Poder Ejecutivo para pactarlo, el Poder Legislativo para regularlo adecuadamente y el Poder Judicial para implementar las leyes que estén vigentes y reconocer los laudos y los acuerdos arbitrales. En la medida en que esos tres aspectos no sucedan, el arbitraje está luchando en esa sede sin mucho éxito. En la medida en que ese apoyo exista, el arbitraje se desarrolla exponencialmente. Cecilia, te lo agradezco muchísimo.
Con mucho gusto. Nos acompaña Karima Sauma. Karima es la directora del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham-CR. Además, es profesora de arbitraje internacional en la Universidad ULA-CIT, directora académica de la especialización en arbitraje, y es asistente del profesor Rodrigo Oreamuno Blanco en los casos de arbitraje internacional de inversión, en los que funge como árbitro. Karima, buenas tardes. Gracias, muy feliz de estar aquí. Karima, platicaba en entrevistas anteriores con otros miembros del panel acerca del arbitraje de inversión, y habíamos ahondado en el concepto de qué es el arbitraje de inversión, para qué sirve el arbitraje de inversión. Empezábamos a ahondar en términos como los contratos de inversión, los tratados de inversión, pero no hemos ahondado en una parte fundamental del arbitraje de inversión, que son los estándares de protección, que al final, para empezar a introducirlos, es como una especie como de garantías constitucionales llevadas a otro nivel y con otra interpretación. Entonces quisiera que nos contaras qué son los estándares de protección, cuál es su función y cuáles son esos estándares de protección. Claro. Bueno, como sabemos, el arbitraje de inversión opera de una manera diferente al arbitraje comercial, justamente porque lo que se está alegando es una violación a algún instrumento, generalmente tratados, que son los que le dan pie al inversionista a poder acudir a este mecanismo. Entonces, la mayoría de las veces es una violación a un estándar de protección contenido en algún tratado de libre comercio o en algún acuerdo internacional de inversión. Estos estándares lo que hacen en estos tratados es decirle al inversionista que el Estado va a mantener, como decir, ese piso, es decir, no va a tomar acciones que violen estos mínimos. La mayoría de los tratados tienen estándares muy parecidos, algunos, por supuesto, más recientemente con base en la práctica, son estándares mucho más definidos, mucho más específicos, pero en general y a grandes rasgos se parecen. Entonces, vemos el tema de no discriminación, que es algo muy común en todos los tratados. No discriminación en dos sentidos. Por un lado, los estados se comprometen a no discriminar a los inversionistas con respecto a inversionistas nacionales, es decir, a otras personas que están en ese estado receptor, que son de la nacionalidad del estado receptor. Y luego existe también el tema de discriminación con respecto a inversionistas de otros países, es decir, países terceros, y eso lo vemos con temas de nación más favorecida y eso. También vemos temas como el estándar en cuanto a expropiación, que los estados se obligan a, en caso de que expropien algo, haya una indemnización pronta y justa y cumplida. Entonces, esto es lo que, y bueno, la mayoría de los países ya tienen legislación en este sentido, pero esto lo que le da es la seguridad al Estado de que, a los inversionistas, de que si en algún momento se va a expropiar algo, va a ser compensado justamente por esa expropiación. También vemos, y los nombres siempre son muy parecidos: trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, y estos estándares son un poco más amplios, son los que se alegan usualmente por los inversionistas y pueden involucrar cuestiones como expectativas legítimas a la hora de invertir en un país, justicia pronta y cumplida, debido proceso, cuestiones de seguridad física de la inversión, seguridad jurídica. Entonces, puede sonar un poco etéreo todo esto, pero con un reclamo específico ya se aterriza cuál es la violación que se dio a partir de estos estándares. Esto me lleva a la siguiente pregunta, y es que al final de cuentas, no es que estos estándares estén tal cual están en el tratado, es como se aplican, sino tienes que recurrir de una u otra forma a laudos sentados con anterioridad y a esos precedentes que se han ido sentando para interpretarlos, o hay una interpretación única de los estándares de trato. Bueno, esa justamente es una de las críticas más grandes del sistema, que se han dado interpretaciones muy diversas de estándares parecidos.
Los estados, al principio, cuando se firmaban la mayoría de los acuerdos de inversión y todo esto, los estados no sabían qué era lo que estaban firmando, entonces eran estándares súper generales que daban cabida a cualquier tipo de reclamo. Conforme se fueron presentando casos de arbitraje de inversión, es que se dieron cuenta que tenían que hacer lenguaje mucho más específico para que los reclamos no fuera cualquier reclamo, sino lo que ellos pensaban. Entonces la nueva generación de tratados tiene mucho mejor lenguaje en todo esto. Además, y a mí esta parte me parece súper interesante desde la perspectiva de los estados, es que vemos tratados multilaterales, CAFTA o este tipo, que contienen disposiciones en cuanto justamente a la interpretación de las disposiciones. Entonces, da pie, por ejemplo, CAFTA, a que partes no contendientes del tratado puedan participar en casos en contra de otros estados parte para decir cómo ellos consideraban que se debían interpretar estas disposiciones. Esto es muy interesante porque lo que hace es que a los estados que a veces les preocupa cómo se va a interpretar los estándares en un caso futuro, otros estados, como decirlo, acuerpen en no. Cuando estábamos negociando este tratado, esta era la interpretación que todos pensamos que se iba a dar. Y realmente se han dado resultados muy interesantes en el marco de esas cuestiones. Por supuesto, sí, hay generalmente los tribunales citan a otros casos o cuestiones así, pero al final del día es el derecho y el derecho se presta para interpretaciones, ¿verdad? Entonces, todo puede pasar. Karima, hay una pregunta un poco más local que me surge dentro del marco de los contratos de inversión, y es que actualmente en Guatemala está en discusión una iniciativa de ley que se llama Ley de Estabilidad Jurídica, y básicamente lo que busca es que por medio de una ley se establezca que si se celebra un contrato de inversión bajo cualquier acuerdo de inversión que tenga Guatemala con otro estado, se celebra un contrato de inversión con un inversionista extranjero, pues que básicamente Guatemala se obligue a garantizar que las condiciones jurídicas, las condiciones legales bajo las cuales pues se celebró ese contrato, van a aplicarle al contrato durante todo el tiempo que tiene vigencia ese contrato. ¿Consideras que eso puede tener pues un impacto positivo a la hora de que no se cumpla con un contrato de inversión y eso sea sometido a arbitraje, tomando en cuenta pues disposiciones como esta? Bueno, es positivo para el inversionista, pero negativo para el Estado, porque de alguna manera se está amarrando en cuanto a su potestad regulatoria. Lo que está diciendo básicamente es, bueno, esto va a ser así para siempre, y la realidad es que todo siempre cambia y los estados tienen que buscar maneras de legislar que se adapte a los cambios reales. Y si se está obligando mediante ley a decir, no, bueno, a estos inversionistas yo no les voy a cambiar ninguna situación, lo que está poniéndose es ahí para... Y por supuesto no sé las particularidades del caso, ¿verdad? Es una pregunta muy general, no sé qué dice la ley, no sé, pero por como lo planteas, yo lo vería pausadamente, porque eso lo que diría es, bueno, en el futuro Guatemala decide implementar alguna ley que vaya en contra de eso, o alguna medida que tal vez no esté directamente relacionada, pero que afecte de alguna manera esa inversión, y lo que va a pasar es que lo van a demandar mucho. Claro. Entonces, no me suena como la mejor idea, pero hay que ver los pormenores del caso. Y es que esa iniciativa justamente surge debido a contratos de inversión que Guatemala pues ha estado vulnerando en repetidas ocasiones, o hay pues por lo menos una duda razonable sobre si Guatemala ha violado pues múltiples tratados de inversión, múltiples contratos de inversión bajo los cuales pues posiblemente vaya a ser demandada. Pero pues ya aterrizando en otro tema, ya más con un enfoque para un estudiante de Derecho o un abogado recién graduado, cambiando radicalmente el tema, ¿cuáles crees que son las destrezas que necesita desarrollar un abogado para poderse dedicar al arbitraje? Bueno, yo creo que hay muchas, pero de mis preferidas, y suena sencillo, pero no es tan sencillo, es escribir bien, muy bien. La mayoría de las personas no aprenden a escribir bien, conciso, claro, argumentando de una manera elocuente, y el tema de la oralidad, que por ejemplo en mi educación el tema de la oralidad no fue un factor tan importante. En Costa Rica todavía no está tan incorporado, no sé cómo será en Guatemala. En esa universidad sí te impulsan eso, pero por lo menos en tu educación primaria
Sí, no, y bueno, por eso son tan importantes los MOOCs y todas estas cosas para desarrollar esas destrezas. Creo que son fundamentales realmente, sobre todo si se quieren dedicar a esto el arbitraje. La idea es que sea más flexible, que se exploten todo este tipo de destrezas, y uno ve los abogados que tienen mejores capacidades en esto, cómo prevalecen simplemente porque son mejores expresándose, ya sea de manera escrita o de manera oral. Entonces creo que dentro de las muchas cosas que tienen que tener, tal vez recalcaría eso, además de, por supuesto, ser muy estudiosos, leer mucho, estar al tanto de los cambios, de las cosas que están pasando. Todo eso, por supuesto, se da por sentado, pero estas otras cuestiones que tal vez no son tan, o que suenan obvias, pero que no lo son en realidad, son cuestiones importantes que uno tiene que desarrollar. Karima, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña Pilar Colomes. Ella es una asociada del Departamento Contencioso de la Oficina de Nueva York de Kirkland & Ellis. Su ejercicio profesional se enfoca en el derecho internacional, el arbitraje internacional de inversiones, el arbitraje comercial internacional y en los procedimientos contenciosos bajo el derecho español. Ha representado los intereses de un grupo de accionistas y tenedores de bonos de arbitraje UNCITRAL, originado a raíz de la resolución del quinto banco más grande de España. Asimismo, ha representado exitosamente al Reino de España en un importante arbitraje internacional de inversiones conducido bajo el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y originado como consecuencia de reclamaciones presentadas por varios inversores en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Pilar, hemos hablado con nosotros invitados que vinieron al fórum específicamente sobre arbitraje de inversión. Hablamos sobre cuál es la naturaleza del arbitraje de inversión, sobre los contratos de inversión, sobre los estándares de protección, pero algo que no se ha discutido mucho con nuestros invitados es el tema de el poder regulatorio de los estados frente a los contratos de inversión y la forma en la que el arbitraje, más bien los contratos de inversión limitan o no, so pena de arbitraje, esa capacidad regulatoria de los estados, y cuáles son las medidas básicamente que se pueden considerar que son medidas razonables que se pueden tomar, y las medidas que ya son consideradas como una violación a los contratos de inversión. Sí, para empezar, el arbitraje de inversión, desde mi punto de vista, supone un conflicto, una forma de resolver conflictos entre lo que sería la potestad reguladora del Estado, que es el poder del Estado a emanar actos legislativos o regulatorios para defender intereses legítimos del Estado o políticas públicas del Estado, frente a, digamos, los intereses del inversor, que es, el individuo o entidad extranjera que invierte en el país con una determinada expectativa, tanto legítima como económica. Entonces, lo que ocurre en los arbitrajes de inversión es que estos dos intereses se contraponen, y en un momento determinado el Estado, en aras a defender sus intereses legítimos, como sería, por ejemplo, el medio ambiente, la salud, el derecho de los trabajadores o incluso la economía, adopta medidas regulatorias que tienen un impacto negativo, digamos, o deprivan de alguna forma, en un determinado grado, ya sea mayor o menor, los intereses de este inversionista. Entonces, el arbitraje de inversión es lo que pretende es resolver estos conflictos, pero evidentemente estos intereses se contraponen. Uno de los principios fundamentales a la hora de intentar aproximar estas dos posturas, y sobre todo a la hora de orientar a los estados en cuanto a el tipo de medidas que pueden adoptar en estas situaciones, es un poco lo que hemos hablado del juicio de razonabilidad o el juicio de proporcionalidad, que básicamente viene a hacer un análisis de un poco la naturaleza y el carácter de la medida. Este es un principio que, desde mi poco conocimiento del derecho comparado, puedo decir que como mínimo viene de la Constitución de Estados Unidos, o en este caso de la Constitución estadounidense, y creo que también de otros sistemas jurídicos como Alemania, que básicamente realizan un test de razonabilidad siempre cada vez que un derecho fundamental se ve invadido por una norma regulatoria que adopta el Estado, es decir, el derecho a la libertad o a la propiedad.
Básicamente, ¿cuál es el examen que se hace? El examen tiene dos características. Lo primero sería la naturaleza de la medida y lo segundo sería el carácter de la medida. La naturaleza de la medida es básicamente cuestionarse, ¿no? Que el Estado se cuestione dentro de todas las medidas que existen, si esta medida que yo estoy adoptando es la más adecuada para proteger el interés legítimo que quiero proteger. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, si el Estado quiere proteger el medio ambiente, lo que no sería una medida adecuada sería que emita una norma dirigida a proteger, no sé, el derecho de los trabajadores o digamos una norma dirigida a aumentar los impuestos para obtener recaudar más del Estado, etcétera. Entonces, lo primero sería eso, el carácter de la medida. Si la medida es una medida adecuada y adecuada conforme al interés que se trata de proteger. Una vez, digamos, esta medida es adecuada, y por supuesto el interés tiene que ser legítimo, o sea, si no es legítimo, digamos que el test directamente no hay que realizarlo y el argumento sería otro, ¿no? Una vez que se hace esto, lo que se analiza es si el carácter de la medida es el adecuado. ¿Y qué quiero decir por carácter? El carácter sería si dentro de todas las medidas posibles, esta es la menos restrictiva a los derechos del inversor. Y el ejemplo claro está en, por ejemplo, y existe un caso muy conocido en el arbitraje de inversiones, que es TecMed contra México, en el que México lo que hizo fue conceder inicialmente una licencia de explotación o de tratamiento de residuos a la empresa TecMed y al cabo de unos años el Estado alegó que la empresa estaba causando determinados daños a la sanidad del país, y lo que hizo fue no renovar la licencia, ¿no? Entonces, evidentemente el inversor consideró que su inversión se había expropiado porque una situación en la que podía ejercitar su inversión o desarrollar su inversión se vio completamente impedido hacerlo, ¿no? Y todo lo que había invertido, digamos que dejó de tener, digamos, un beneficio económico, ¿no? El ejemplo claro es este porque, en el tribunal en TecMed lo que resolvió fue que la medida era desproporcionada. O sea, la negativa a renovar la licencia era desproporcionada con respecto al fin. Y puso ejemplos claros de medidas alternativas que el Estado podía haber adoptado y que habrían causado un daño mucho menor al inversionista, como lo que se viene llamando la moratoria, que es simplemente una suspensión de la licencia por un periodo determinado, un año, hasta que las condiciones de sanidad o se restablezcan, o hasta que se llegue a un acuerdo con el inversor, o se establezcan medidas que puedan paliar esa situación, pero no directamente negar completamente la licencia indefinidamente, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que viene a llamarse lo que es el carácter, digamos, el grado de intervención del Estado en la medida. En el caso de TecMed, pues se negó radicalmente. Si se hubiera interpuesto una moratoria, digamos que probablemente los tribunales no habrían considerado que el daño causado por la medida era tan grosero, ¿no?, que llevaba a una vulneración del tratado. Entonces, por concluir, digamos que el arbitraje de inversiones, como ya he comentado, presenta un enfrentamiento entre dos posturas, ¿no?, entre la potestad reguladora del Estado y el interés del inversionista, y creo que el criterio de proporcionalidad o razonabilidad de la medida es muy útil no solo para entender cómo se puede resolver este enfrentamiento, sino como también para orientar a los Estados a analizar en el momento de decidir qué medida adoptar, cuál es la medida más adecuada a la situación y al bien jurídico que quieren proteger o al interés que quieren proteger, para evidentemente no caer en situaciones como las que vemos, en las que al final acaban siendo condenados por vulneraciones del tratado. Yo no sé qué pensarías tú de decirlo así, pero a mí me gusta pensar pues en los estándares de protección como una especie, justo en la línea de lo que mencionabas, una especie como de garantías constitucionales. Y lo digo así porque al final de cuentas son límites al poder, solo que en este caso son límites al poder del Estado, a los que, pero en este caso, a diferencia de una constitución, el Estado voluntariamente se decide someter a ellos, y que de forma pues bastante interesante se van desarrollando jurisprudencialmente la
forma en la que ha de interpretarse esto. Porque, por ejemplo, lo que mencionabas acerca del carácter de la medida y la naturaleza de la medida, al final no es una cuestión que haya estado en el primer contrato de inversión, en el primer tratado de inversión más bien, acerca de pues qué significaba el carácter de la medida, sino fue una cuestión que se ha ido desarrollando. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, esto yo creo que, como se ha mencionado anteriormente, los tratados bilaterales de inversión inicialmente eran un intercambio, digamos, de respeto mutuo, o de intercambio de relaciones diplomáticas, o intercambio de un acuerdo recíproco, de tratados recíprocos. O sea, yo te trato de la misma manera que la que tú me tratas a mí, pero no tener un contenido jurídico o sustantivo tan grande. Yo creo que estos conceptos se han ido elaborando a base de un poco derecho comparado, de importar conceptos extranjeros de otras jurisdicciones y obviamente conceptos del derecho internacional. Entonces, sí, o sea, y evidentemente a tu respuesta de que parecieren como derechos constitucionales solo que otorgados a inversores extranjeros, efectivamente es así, solo que más relacionados con derecho a la propiedad, porque siempre hay un interés económico. No he visto un caso de arbitraje de inversiones en el que la inversión reclame una vulneración de la libertad de expresión, por ejemplo. Siempre son... Exactamente. Entonces siempre son, digamos, lo que sería un derecho económico, ¿no? Que sería lo que sería una protección constitucional al derecho de propiedad, solo que exportado, ¿no?, a un extranjero. Y de hecho, una de las cláusulas más comunes que hay en los tratados bilaterales de inversión es la de nación más favorecida, que lo que viene a decir es que el Estado va a tratar a los extranjeros de la misma forma en la que trataría a los nacionales, y de ahí efectivamente se podrían exportar protecciones constitucionales de la Constitución, por ejemplo en este caso de Guatemala, con respecto a sus nacionales, para con los extranjeros. Simplemente que, bueno, en este caso un extranjero nunca va a reclamar, o por lo menos no le he visto, protecciones que no sean de otro tipo que económicas. Claro, Pilar, ya para ir cerrando, pues esa es una pregunta ya de diferente naturaleza, saliéndonos del tema, y es que básicamente, ¿cuál es el futuro que tú le ves al campo del arbitraje de inversión, particularmente para aquellos pues jóvenes que se acaban de graduar de la universidad y que tienen un interés en dedicarse a esto? Principalmente creo que el tema de la protección del medio ambiente va a ser un tema que, bueno, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social, ya lo estamos viendo, muy importante en los próximos años. Creo que se va a empezar a implementar protecciones al medio ambiente en los tratados, lo cual desde mi punto de vista es muy interesante, porque hasta ahora, si uno observa las protecciones que se contienen en los tratados, siempre tienden a proteger más al inversor que al Estado. Creo que con todo este auge, la importancia que está adquiriendo el medio ambiente, van a empezar a incorporarse protecciones del Estado con respecto, o sea, derechos del Estado para proteger el medio ambiente. Lo cual va a llevar a situaciones en las que no necesariamente el Estado va a ser el demandado, sino que yo creo que el Estado va a poder empezar a ser un poco la parte demandada, o como mínimo presentar una demanda convencional con respecto al inversor. Esto lo hemos visto, yo creo que el caso en el caso Chevron Texaco contra Ecuador. Creo que el Estado llega a plantear una demanda convencional contra el inversor por daños al medio ambiente. Entonces creo que principalmente los derechos humanos y el medio ambiente va a ser un tema que se van a empezar a incluir en los tratados, en las renegociaciones y como parte de la lectura y de la redacción de los tratados, y creo que va a dar un giro un poco a la dinámica de los arbitrajes, en el que hasta ahora el 99% de los casos los demandados siempre son los estados y los demandantes son los inversores. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña Cecilia Flores Rueda. Cecilia concentra su práctica profesional en resolución de controversias bajo distintos reglamentos de procedimientos en casos internacionales y nacionales, así como procedimientos de amparo y litigio civil y mercantil ante tribunales locales y federales. Su experiencia como árbitro y representante de parte abarca diferentes materias. En los asuntos en los que ha actuado se encuentran varios de cuantía y complejidad mayor, en los que han intervenido grandes consorcios y empresas multinacionales. Asimismo, casos que requieren atención de urgencia y otros que por su cuantía requieren alternativas para la reducción de costos. Tal es el caso de procedimientos de arbitraje acelerado.
Representa clientes transfronterizos en tribunales judiciales en procedimientos de amparo, derecho administrativo, cuestiones civiles y mercantiles. Asimismo, interviene en litigios sobre derecho a familia y sucesiones. Su experiencia tanto en arbitraje como en litigio judicial le facilita participar en procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos y solicitud de medidas cautelares. Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Cecilia. Cecilia, cuéntanos un poco acerca del arbitraje comercial. Al final de cuentas, el arbitraje, pues hemos hablado ya sobre arbitraje de inversión con otros de los invitados del fórum, pero no hemos profundizado tanto en la naturaleza del arbitraje comercial. Hablábamos acerca del concepto de arbitraje comercial con uno de los invitados anteriores, pero una duda que a mí me surge y que quisiera que explicaras luego, que explicaras qué es el arbitraje comercial en términos sencillos, es ¿en qué casos el arbitraje comercial es la alternativa que hay que tomar y en qué casos, pues si los hay, no es la alternativa? De acuerdo. Bueno, el arbitraje comercial, para ser usado en contraposición con los tribunales judiciales, te podría decir que puede usarse casi para todo. Sin embargo, hay que tener cuidado. No queremos tomar el arbitraje comercial para resolver controversias a lo mejor muy pequeñas o salvo que tomemos en cuenta reglamentos de arbitraje acelerado o de reglamentos de arbitraje para baja cuantía. Hay instituciones que sí cuentan con estas reglas, con este tipo de procedimientos que sí son adecuados para controversias de baja cuantía o que son sencillas. Pero en realidad, si se busca la institución adecuada, prácticamente el arbitraje puede usarse en casi todas las controversias comerciales. Cecilia, ¿qué es el arbitraje acelerado? Me surge la duda justo cuando leía tu currículum antes de entrevistarte y ahora que lo mencionas otra vez, ¿en qué consiste el arbitraje acelerado? Bueno, son procedimientos que iguales a un procedimiento de arbitraje, pero están reducidos en tiempo. Y esto es para precisamente controversias que no pues ameritan un procedimiento más desarrollado, en donde las partes presenten pues un mayor número de escritos o que requieren actuaciones que tomen más tiempo, pues se reducen los tiempos del procedimiento de arbitraje y en un breve tiempo se tiene una solución a la controversia. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México hace ya varios años publicó un reglamento especial para casos de baja cuantía y es un procedimiento acelerado. De hecho, se llama arbitraje de baja cuantía, reglamento ABC por sus iniciales, y es un procedimiento que dura alrededor de un mes y está diseñado para controversias menores, de modo que los costos del arbitraje no sean muy elevados y no tome demasiado tiempo el procedimiento. Así se puede tener un arbitraje, que pues es lo ideal, también en casos sencillos y de montos más chicos. Otro duda que me surge, Cecilia, es a la hora de decidir ir a un arbitraje, pues ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿De forma preliminar a la celebración del contrato entre nosotros tenemos que pactar en el contrato que vamos a ir a arbitraje para resolver controversias, o esto tiene que hacerse pues de forma posterior? Puede ser en esos dos momentos. Antes de que surja la controversia, esto es cuando se está redactando el contrato, se puede incluir una cláusula de solución de controversias que contenga un acuerdo de arbitraje, o se puede hacer con posterioridad. Si surge la controversia y las partes no tienen un acuerdo de arbitraje, pueden suscribirlo y pueden someter al arbitraje esa controversia presente. En los dos momentos se puede hacer. Lo ideal es hacerlo antes. Muchas veces las partes, si ya tienen un conflicto, no es lo más sencillo tratar de acordar el arbitraje. Por eso es que es ideal. Lo ideal es hacerlo con anticipación a que surja la controversia.
Ok, y partiendo, tenemos el concepto que puede ser antes, puede ser después, pero el punto es que tú y yo decidimos ir a arbitraje por alguna disputa que tenemos entre nosotros comercial, ficticio obviamente. Entonces, decidimos ir a arbitraje y tenemos que ir a un centro especializado en arbitraje o podemos ir con particulares que consideramos que pueden ser árbitros para que pues se encarguen de la controversia. Bueno, hay dos tipos de arbitraje, el arbitraje institucional o administrado y el arbitraje no administrado. Para el caso del arbitraje administrado interviene una institución, entonces cuando nosotros celebramos ese acuerdo de arbitraje, incorporamos en el acuerdo el que el procedimiento se va a seguir conforme al reglamento de alguna institución administradora, por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, la American Arbitration Association, el Centro de Arbitraje de México, en fin, hay diversas instituciones que tienen este reglamento que lo ponen a disposición de las partes para que, como te decía, cuando están celebrando el acuerdo de arbitraje, incorporen o hagan referencia al reglamento que se va a emplear. Entonces, si surge la controversia, se sigue el procedimiento conforme al reglamento que pactaron las partes. Y bueno, ya después hablaremos de cuáles son los pasos. Y en el caso del arbitraje no administrado, ese tiene sus características. Por ejemplo, si queremos iniciar un arbitraje, pues habrá que notificarlo directamente a la otra parte, hacer la designación de los árbitros, y en esos casos, como no hay una institución que dé ese soporte ante la falta de colaboración de la otra parte, pues tiene que ser pues un caso en donde haya mucha colaboración de las dos partes. Si no, tendrá que recurrirse a los tribunales judiciales que apoyen en el cumplimiento de ese acuerdo de arbitraje entre las partes. Bueno, pasémonos al caso específicamente del arbitraje institucional. Venimos tú y yo, tenemos una controversia, la sometemos al centro. ¿Qué pasa después? Así como se desarrolla un proceso judicial, ¿cómo se desarrolla el proceso en el arbitraje? De forma breve, así en dos platos, que yo sé que en 10 minutos no podemos resumir todo lo que abarca, pero ¿cómo podríamos resumir eso hasta llegar a la resolución? Sí, a grandes rasgos, el arbitraje comienza con una solicitud de arbitraje que se presenta ante la institución administradora. Es un documento muy sencillo, tipo una carta, en donde estamos proporcionando los datos de las partes, se hace referencia al contrato, por supuesto al acuerdo de arbitraje, y un poco se esboza la controversia, se dice de qué trata la controversia entre las partes. Esta solicitud de arbitraje se notifica a la parte demandada, la institución la notifica a la parte demandada. Posteriormente se presenta una contestación a esa solicitud y es igual un documento muy sencillo en donde pues generalmente se niegan las prestaciones reclamadas por la otra parte y con posterioridad se integra el tribunal arbitral. Pueden ser 3 árbitros o puede ser un árbitro. Una vez que se constituye el tribunal arbitral, la institución administradora envía los documentos que se hayan generado hasta ese momento, los envía al tribunal arbitral. El tribunal arbitral después convoca a las partes a una conferencia de procedimiento, una conferencia administrativa, en donde en donde se trata sobre el diseño del calendario procesal y dependiendo de pues la institución que se trate, puede también ahí abordarse la elaboración del acta de emisión. El acta de emisión, como su nombre lo indica, es el documento en donde se establece la misión del tribunal arbitral o qué es lo que va a resolver el tribunal arbitral. Después, conforme al calendario procesal, es que ya se desarrolla propiamente el procedimiento de arbitraje. Y puede haber distintas etapas dependiendo de la complejidad de la controversia. Pero si fuera algo sencillo, un procedimiento sencillo, pues se fijaría una etapa para
la presentación de la demanda, la presentación de una contestación, tal vez una réplica, una dúplica, una audiencia o no, porque puede ser que no se necesite, y después el procedimiento de arbitraje culmina con la emisión de un laudo. Ok, y pues bueno, llegamos ya finalmente a la emisión del laudo. ¿Y cómo se ejecuta ese laudo? ¿Cómo nos aseguramos de que la parte pues que salga, no condenada, pero que resulte responsable, ya sea de daños o de haber incumplido el contrato o lo que sea, la parte que resulte responsable, cómo pues se ejecuta ese laudo y cómo se hace enforzable? ¿Se recurre al Estado para que el Estado entonces ahí haga uso de la fuerza y diga, bueno, como emitió este tribunal arbitral, emitió este laudo, pues que se ejecute, o cómo se puede hacer? En general, los laudos son cumplidos voluntariamente por la parte vencida. La parte vencida pues ya no quiere o sabe que no le conviene prolongar el asunto, porque a final de cuentas va a terminar haciendo el pago al que fue condenada. Sin embargo, si llega a darse el caso en donde la parte vencida no cumple voluntariamente con el laudo, se puede recurrir al auxilio judicial. Esto es que se presenta el laudo ante los tribunales judiciales y se solicita su ejecución forzosa. Ok. Cecilia, te lo agradezco mucho, pero cambiando a un último tema antes de irnos al corte, quisiera preguntarte, para las personas que tienen un interés en el arbitraje, ¿cuáles crees que son las aptitudes de un abogado o un potencial abogado, un estudiante que tiene intención de dedicarse al arbitraje? ¿Cuáles son las aptitudes que debería tener para hacerlo? Bueno, en general creo que serían pues cualidades o aptitudes de un abogado. Yo creo que hay que ser una persona primero muy responsable, dedicada, y lo más importante, tener capacidad de análisis. Se trata de analizar una controversia, ya sea un problema, ya sea tanto para presentarlo ante un tribunal arbitral, esto es desempeñándose como abogado de parte, o como árbitro. A final de cuentas tenemos que tener el problema en nuestras manos y ver cómo lo vamos a abordar. El tener también facilidad para planear una estrategia y tener una estructura de pensamiento clara, lógica. Hay que ser bien articulados para poder presentar un caso lo mejor posible y sí, también para analizarlo. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos ya de regreso y el día de hoy me acompaña Mauricio Duarte. Mauricio Duarte es abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y es asociado de Quil +4 Abogados. Mauricio, bienvenido a Libertópolis. ¿Qué tal, José? Buenas tardes y gracias por tenerme el día de hoy con ustedes. Mauricio, ¿cuáles son tus redes para que te puedan contactar en caso que tengan preguntas? Mi redes en Twitter es MAU Duarte con un EL al final, y en Facebook, si igual quieren contactarme, es Mauricio Duarte, ahí aparezco, me imagino. Para ponerlos en contexto, invité a Mauricio el día de hoy para platicar del tema del que vamos a platicar hoy, que a continuación lo voy a presentar, y del que vamos a hablar hoy es de las aplicaciones que tiene blockchain dentro del campo del derecho. Para poner un poco en contexto los radioescuchas, Mauricio, ¿por qué no les explicas un poco acerca de qué es blockchain? Ok, pues bueno, antes de iniciar es importante poner en contexto esta nueva tecnología. Blockchain surge realmente años atrás, incluso se empieza a trabajar paralelamente con algunos científicos al momento en que se lanza el Internet, porque ellos esperaban que el Internet iba a generar transacciones fáciles entre los individuos, era decir, iba a eliminar la necesidad de terceros, es decir, bancos o incluso plataformas como lo que es hoy Facebook o Amazon. En un momento esa era la intención principal del Internet. Sin embargo, se dieron cuenta que no se logró esa finalidad, entonces se empezó a pensar en otra tecnología paralela que sí pudiera generar esas transacciones, como se llama en inglés peer-to-peer, que significa entre individuo e individuo sin ningún intermediario. Fue en el año 2008
cuando Satoshi Nakamoto lanza básicamente el papel en donde habla de lo que es Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa que tenemos hoy en día, y la plataforma o la tecnología que soportaba a esa criptomoneda era blockchain. Y ahora eso nos lleva al día de hoy, donde ya mucha gente conoce qué es blockchain y al final se puede definir como una tecnología que permite la transacción entre individuos sin intermediarios, que reduce los costos, facilita el anonimato y lo más importante, o la característica esencial de ese tipo de tecnologías, es la seguridad criptográfica que tiene. Eso quiere decir que ninguna persona puede alterar los datos o las transacciones que se han realizado en esta tecnología. Y esa es, en un contexto general y muy global, la tecnología de blockchain. Les voy a poner un ejemplo un poco más burdo, pero en concreto es como, hagamos de caso que esto es como un libro de contabilidad, un libro mayor de contabilidad en el que quedan registradas transacciones. Pero hay una pregunta que suele surgir, Mauricio, es el tema de que Virgo, no hay nadie que pueda modificar la transacción y queda la transacción registrada en el sistema, pero entonces, ¿cómo funciona la plataforma o con base en qué o en dónde quedan registradas esas transacciones? Porque al final es una especie como de red de confianza que se genera, pero es confianza entre personas que no conoces. ¿Cómo funciona la plataforma? Pues bueno, como funciona esta tecnología es que existe un algoritmo, un consenso, que básicamente se llama el sistema de consenso, en el cual la información está distribuida en todas las computadoras que participan. Es decir, si uno lee sobre esa tecnología le llaman nodos, pero al final, en términos coloquiales, son las computadoras. Entonces, esta tecnología puede existir en miles de computadoras alrededor del mundo, y toda esa información se va guardando en esas mismas computadoras de los miles de usuarios que hay en el mundo. Eso implica que todas las personas que tengan una conexión a Internet o tengan una computadora pueden tener fácil acceso a estas transacciones o a esta información. Eso es el beneficio, o porque mucha gente cree que la transparencia, la seguridad y el acceso de esta tecnología permite construir muchas aplicaciones a futuro que podemos hablar más adelante. A la hora de hablar de blockchain, Mauricio, suele surgir la asociación automática que se hace. Es hablar de blockchain, mucha gente lo hace como si fuera un sinónimo de Bitcoin. Sí. Y hablar de blockchain, únicamente la gente se cierra y dice, están hablando de criptomonedas. Porque tal vez ya no solo se cierran a Bitcoin, pero sí se cierran al campo de las criptomonedas. ¿Blockchain tiene una aplicación más allá de las criptomonedas o únicamente se restringe a las criptomonedas? A mí, como me gusta siempre decirlo, perdón que te interrumpa, y lo digo dentro del marco de las transacciones de las que hablas, porque al final sí se pueden hacer transacciones, pero mi pregunta es, en el mundo real, no en el mundo virtual, no todas las transacciones requieren específicamente un intercambio monetario. Así es, y pues bueno, como lo mencionaste, la mayoría de gente asocia blockchain y Bitcoin, pero lo que siempre hay que hacer es una distinción conceptual. Bitcoin es una de las aplicaciones, en este caso una aplicación financiera que tiene como soporte blockchain. Al final, por el protocolo con el que funciona, la tecnología que está detrás de Bitcoin es blockchain. Por lo tanto, siempre se tiene que hacer esa separación. Y por otro lado, cuando hablamos de transacciones, hay otra red, por ejemplo, que se llama Ethereum, que se está manejando, y en esa es la más interesante, al menos hasta el día de hoy. Esa fue lanzada en el año 2015 y empezó a funcionar, en donde se pueden crear lo que se llaman smart contracts o contratos inteligentes. Esta aplicación lo que genera es de que se pueden hacer transacciones ya sea comerciales, financieras o de otra índole, y los contratos que se instalan en este tipo de sistemas se ejecutan automáticamente. Es decir, una vez se han puesto en el protocolo informático, nadie puede detener o alterar el contenido de esos contratos. Entonces, como tal, el día de hoy sí están funcionando, incluso se están invirtiendo millones de dólares alrededor del mundo. Las instituciones financieras grandes, bancarias, quieren empezar a evaluar cómo incorporar especialmente los smart contracts en sus operaciones del día a día. Tenemos que ir a un corte comercial, Mauricio. Vamos y volvemos. Sí, el día de hoy nos acompaña el abogado Mauricio Duarte para hablar acerca de blockchain y sus aplicaciones dentro del campo del derecho. Pero Mauricio, estábamos hablando antes del corte acerca de los smart contracts y pues bueno, este fue un término que acuñó Nick Szabo desde 1997 como un medio que él se imaginaba para que pudieran existir, como bien decías tú, transacciones cuya ejecución de las consecuencias de un contrato fueran inmediatas. Y eso es lo que pasa con blockchain. Y acá estamos hablando de una especie
de trabajo en conjunto a futuro, Mauricio, entre abogados y al final ingenieros informáticos y expertos en computación. Y es una cuestión bastante interesante porque quisiera que profundizáramos justo en eso, en el tema en que, ok, Virgo, cuando hablas de contratos cuya ejecución pueda ser inmediata, pues suena bastante interesante, pero ¿de qué forma ya a nivel tal vez un poco más técnico y específico funciona un smart contract cuya consecuencia se ejecuta automáticamente cuando se cumple una condición A o una condición B, por ejemplo? Ok, pues para ponerlo en términos muy sencillos, el smart contract con el que siempre se inicia es un modelo de una apuesta en el que está sujeto A, sujeto B, ambos hacen una apuesta que va a llover en Chicago y al momento en el que se verifica las condiciones de que efectivamente llovió en Chicago, se hace un traslado automático de moneda. Ese es el ejemplo más sencillo, básico, que la mayoría de personas que han estado involucradas en eso siempre ven. Pero ahora se están construyendo aplicaciones mucho más densas o smart contracts mucho más densos y complejos, en el que implica, por ejemplo, digitalizar propiedades, casas, automóviles o cualquier otro tipo de activos, y esa digitalización de esos activos se puede hacer un traslado automáticamente a otra persona que está fuera del mundo. Eso lo que implica es evitarse gastos y honorarios de abogados, evitarse inscripción en registros como el de la propiedad o ante la SAT. Realmente lo que eso está generando es pensar en otras órbitas de cómo hacer eficiente este tipo de transacciones. Y al final lo que existe en el fondo, la raíz, como lo mencioné al inicio, es quitar intermediarios de las transacciones, porque le añaden costos y los costos de transacción siempre son un disuasivo para las personas para poder realizar transacciones. Mauricio, pero en esa línea, y quiero que nos terminemos de meter un poco más al tema de los smart contracts. A la hora de hablar de esto, podríamos llegar a hablar en un debido momento de la eliminación en absoluto del trabajo de los, tal vez no de los abogados, pero sí de los notarios. Realmente, si lo vemos en términos reales, sí, se podría hablar. No lo digo que va a ser el día de mañana o en unos 5 años, pero definitivamente se podría ver un futuro en unos 10, posiblemente 20 años, en donde aspectos tan sencillos como el ejercicio del notariado son antiguos, son aspectos del pasado. Incluso en Estados Unidos tal vez tenemos un sistema muy diferente en el que el notario puede ser cualquier individuo siempre y cuando se haya acreditado, no necesita ser abogado. Y ahora están generando este tipo de tecnologías que pueden facilitar cualquier tipo de transacción sin tener que validarla con una persona, porque al final la razón del notario es para dar fe o autenticar ciertos actos, y con esta tecnología que al final es incorruptible y nadie puede alterar, realmente ese es el protocolo, el fundamento del por qué no es necesario que alguien más autentique ese tipo de informaciones y transacciones. Justo en esa línea que quisiera regresar, porque tenemos una pregunta que nos manda a hacer Roberto Córdoba y nos dice: pero ¿cómo puedo confiar yo en hacer un contrato a través de blockchain porque nadie lo va a estar controlando? Y yo creo que la pregunta se contesta justo con lo que acabas de mencionar, pero yo tal vez iría un poquito más allá y te preguntaría, quisiera que regresáramos al tema del que hablábamos al inicio y tal vez abundar un poco en la forma en la que blockchain queda registrado en múltiples servidores. O sea, ¿cómo se da ese consenso del que hablabas al principio para que blockchain funcione en una serie de personas que están autorizadas como para generar bloques, para producir bloques y ser las personas que van a guardar esa información? Y si al final van a haber servidores controlados por una persona que van a guardar la información, ¿cómo aseguramos que esa información no va a ser corruptible? Ok, pues regresando al punto que mencionamos al inicio, por ser una red distribuida alrededor del mundo, lo que se genera dentro de este mismo protocolo es lo que se llama el mining en inglés, o el arte de minar. Eso lo que implica es que gente fuera del mundo, al tratar de validar este tipo de transacciones o este tipo de contratos o transacciones financieras con Bitcoin, ellos generan una ganancia por validar esa transacción. Es decir, porque sujeto A y sujeto B tengan los recursos que establecen que tienen, porque sus identidades que establecen son las verdaderas. Si esas personas fuera de la transacción pueden validar las transacciones, ellos ganan a la vez un pequeño porcentaje de la red, no de la transacción,
por haber validado esa transacción. Entonces, cómo funciona es los mineros que están alrededor del mundo tienen un incentivo a la vez para velar por el orden de la red, porque de ellos también depende ese incentivo que está detrás, que es una ganancia minúscula, pero al final ellos les genera ese incentivo para validarlas. Hablando de ganancias, Mauricio, todos los smart contracts y esta aplicación de blockchain a las transacciones que usualmente requieren de notarios únicamente se pueden hacer utilizando criptomonedas, por ejemplo, o podrían hacerse utilizando dinero fiat. Ese es el beneficio de esta tecnología. Actualmente solo se ha llegado a la superficie, es decir, a lo más básico, que es la generación de criptomonedas. Pero mucha gente dice que se puede utilizar incluso en un momento dado monedas de otra naturaleza que no sean criptomonedas como tal, o que simplemente sea, llegándonos a las concepciones clásicas de la moneda, dinero fiat, que al final es en cuanto a fe o cuánta confianza tiene la gente en cierta moneda o cierto instrumento o símbolo, etcétera, sobre el valor del dinero. Ahorita nos hemos enfocado mucho en el tema de los smart contracts o contratos inteligentes, como se les diría en español, pero quisiera que empezáramos a ahondar en otros campos del derecho, Mauricio, como por ejemplo el arbitraje. El arbitraje, que al final es un mecanismo alternativo para la resolución de disputas, y digo alternativo en referencia a la jurisdicción ordinaria, que es, pues por ejemplo, en el caso de Guatemala, los juzgados, los tribunales ordinarios, en donde usualmente se van a resolver la mayor parte de disputas legales, pero que por falta de, ya sea por falta de recursos o por falta de herramientas que fomenten la eficiencia, o incluso por falta de voluntad, muchos procesos se van atrasando y nunca llegan a resolverse. Por otro lado, tenemos el arbitraje, que en términos muy sencillos es un mecanismo alternativo de resolución de disputas entre particulares. ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones de blockchain? Y más que potenciales, si ya las hay, ¿cuáles son las aplicaciones de blockchain dentro del campo del arbitraje? Y te lo pregunto dentro del marco de los artículos que publicaste tú en una revista internacional, cuyo nombre no recuerdo ahorita, tal vez me lo recordás, acerca de blockchain y el arbitraje. Pues bueno, solo para contextualizar, justo ha sido un tema que me apasiona mucho, al menos todas las personas que me han conocido saben que he tenido siempre una pasión por el arbitraje, y ahora adicionado luego de mi maestría con la tecnología. Y los artículos que están publicados en CIER Global, que es una revista latinoamericana de arbitraje, y otra en Kluwer Arbitration, donde hablo mucho de cómo aplicar tecnologías específicamente al campo de la resolución de controversias vía arbitraje. Actualmente se están generando únicamente pruebas de cómo utilizar esta tecnología. Sin embargo, hay que ser realistas, y es que la comunidad de abogados que se dedican al arbitraje aún siguen siendo muy conservadores. Esa es la razón por la cual se han publicado esos artículos, porque genera ese debate y enciende la llama. Pero al día de hoy no hay aplicaciones concretas en el arbitraje. Hay gente que lo quiere hacer, pero como digo, la comunidad arbitral internacional sigue siendo todavía muy precavida con los usos de esta tecnología. Pero si podemos pensar en un futuro que se podría aplicar, hay muchas aplicaciones que se podrían generar. Por ejemplo, el reconocimiento y la ejecución de los laudos internacionales. Eso lo que implica básicamente es solicitarle a los tribunales locales que ejecuten o hagan valer una sentencia, un laudo internacional que se emitió en otro país. Pero para eso se necesita acreditar que fue debidamente emitido, que se ha autenticado. Si está en otro idioma se tiene que hacer una traducción con pases de ley, etcétera. Es un trámite burocrático que al final solo genera, por más pequeños los costos que sean, solo genera más gastos para poder ejecutar algo que realmente es mi derecho. Entonces, al tener esta tecnología, en donde los árbitros podrían emitir su laudo, subirlo a la red de tecnología, se podría validar y autenticar, y los juzgados en un momento dado podrían verificar y decir, esto está ahí, es totalmente válido, podemos proceder a la ejecución sin necesidad de un trámite que al final viene a ser inútil y en un momento dado solo una pérdida de tiempo. Y el beneficio, al menos que he encontrado de esta tecnología, es que al que va dirigida es a la persona ordinaria, al consumidor, a la persona que va caminando el día de hoy en la calle. A esa es la persona a la que está destinada esta tecnología. No está destinada a los bancos, no está destinada a las grandes instituciones, sino va para el consumidor particular. Justo en esa línea, Mauricio, quisiera que nos metiéramos a otro tema. Y actualmente en Guatemala
pues por decirlo de una forma, está bastante de moda el tema de hacer reformas constantes al Código de Comercio, que al final el derecho mercantil es un derecho que está en constante cambio, y pues al final blockchain va a ser sino está haciendo una tecnología que de un momento a otro va a tener que no regularse, pero la regulación actual va a tener que ajustarse a los cambios que blockchain está introduciendo dentro del campo de las transacciones, particularmente dentro de las transacciones comerciales. En ese marco hay un tema que me surge, y es el tema de la forma en la que blockchain podría incluso facilitar y agilizar mucho más todos los trámites burocráticos al final existen dentro del marco del derecho societario. Particularmente aquí hay un tema, y es, por ejemplo, a la hora, y quisiera que ahondaras vos en la forma en la que blockchain podría agilizar el derecho societario, que muchas veces pues es bastante complicado. Por ejemplo, la transmisión de acciones de un accionista a otro, el incremento del capital de una sociedad, e incluso el poder hacerle una especie como de saltarse el sistema, y si una determinada sociedad tiene un capital autorizado de una determinada cantidad, 50,000 quetzales, por decirlo de una forma, incluso utilizando criptomonedas, el capital autorizado de la sociedad podría valer madres, porque podrías trabajar con una sociedad con un capital autorizado hasta 50,000 quetzales en moneda fiat, pero utilizando criptomonedas, que al final eso lo que te va a permitir es saltarte al sistema. Entonces quisiera que ahondaras un poco en la forma en la que el blockchain, ahorita ya me metí un poco yo al tema, podría agilizar el derecho societario en Guatemala y en el mundo. Pues bueno, es muy interesante lo que mencionas por el simple hecho que en Delaware, que es una de las jurisdicciones en el mundo más amigables a las sociedades, ya han fomentado reformas en donde permiten, por un ejemplo sencillo, el registro de accionistas por medio de blockchain. Eso lo que implica es que al final hay una base de datos con esta tecnología que puede fácilmente verificarse, en el cual quiénes son los accionistas de esta sociedad. Ese es uno de los ejemplos más claros, y es una reforma que Delaware ya tiene en su lugar. Otra de las aplicaciones, como vos mencionás, es el traslado de recursos hacia una sociedad. Cuando se hacen aportaciones, cuando se hacen otro tipo de transacciones con la misma sociedad, o incluso entre mismos accionistas, este tipo de tecnologías lo pueden facilitar enormemente. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es que la tendencia alrededor del mundo ha sido limitar y prohibir esta tecnología en todos los campos, indistintamente, especialmente en el lado financiero, por la sensibilidad y el impacto que podría tener. Pero muchos países, dígase China, dígase Japón, dígase Corea del Sur, están limitando totalmente el uso de estas tecnologías. Sin embargo, otros países que son un poco más abiertos, como Delaware, como lo mencioné, sí están fomentando ese tipo de tecnologías. Ahora en Guatemala, siendo realistas y objetivos, creo que estamos a un par de años donde se analicen o se consideren seriamente reformas. Pero lo que siempre es importante, y lo he expresado en su momento, es trabajar conjuntamente con los programadores o los ingenieros que conocen de la tecnología y que saben cuáles son las regulaciones que pueden impactar de manera negativa al mercado tecnológico, y cuáles pueden facilitar también la convivencia entre el mundo digital y el mundo legal regulado que vivimos el día de hoy. Hay dos temas dentro de lo que decís que me interesan particularmente, pero a ver, empezamos por uno. Y está el tema de que sí, perfecto, hay países, Corea del Norte, China, vos los mencionabas, que están intentando regular o prohibir incluso el uso de blockchain. Pero lo interesante de blockchain, y no solo blockchain, sino de las criptomonedas junto con blockchain, es que al final, independientemente del sistema, del ordenamiento jurídico en el que vivas, por muchas restricciones que te puedan poner, con que vos tengas acceso a Internet, y no sé si coincidís conmigo, pero con que vos tengas acceso a Internet y a una computadora o a la tecnología, al equipo necesario para poder utilizar blockchain, pues al final de cuentas vale completamente madres lo que la ley diga, porque al final el papel aguanta con todo, porque las personas de una u otra forma van a encontrar la manera para poder hacer las transacciones de la forma en que más conveniente consideren que les es. Sí, pues en ese caso es incluso cómico a veces cuando uno lee sobre libros que escriben mucho de los retos regulatorios ante blockchain, que realmente existen muchos, pero hay un ejemplo clásico que mencionaba un libro que se llama Blockchain and the Law, básicamente el blockchain y el derecho, y habla de esa intersección. Mencionaba un ejemplo claro que es
supongamos que una persona ha puesto el protocolo o ha desarrollado una plataforma de blockchain con ciertas transacciones, incluso hasta se podrían decir ilegales, que es posible. Como Silverwood, por ejemplo. Sí, y esa persona está sujeta a un procedimiento penal. Pero realmente el gobierno ya no puede hacer nada más que someterlo a un proceso penal, porque el protocolo informático de blockchain ya nadie lo puede parar. El sistema va a seguir operando con base a los miles de usuarios que hay. Mientras exista un usuario o dos usuarios utilizando esa red, nadie la puede parar. Y eso es lo importante. Los estados ahorita se enfrentan ante una tecnología que nunca habían visto. Y es por eso que muchos describen que es una tecnología disruptiva, porque todo lo que conocíamos va a cambiar. No digo en 2 años, pero sí véanlo en un proceso de 5, 10 años. Paulatinamente vamos a ir viendo esos cambios de cómo las cosas ya no se van a hacer como se hacían 5 años atrás. Sí, y justo en esa línea que comentás, yo quisiera preguntarte, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenía antes, el tema de, blockchain es una sola plataforma, para aclararle una pregunta a Jenny Escobar que nos dice, pero entonces blockchain es una plataforma o hay diferentes blockchains? Eso es lo interesante, que pueden existir miles de blockchains. O sea, el blockchain al final solo es una tecnología, pero se pueden construir diferentes, es decir... Como el Internet, por ejemplo. Exacto, se pueden construir diferentes aplicaciones, y lo importante es, por ejemplo, pueden haber una cadena de bloques privada, o una cadena de bloques pública. Eso lo que puede implicar es, en las privadas solo cierto número de personas pueden participar, que dependerá de la persona que ha puesto en lugar el sistema, si solo quiere ciertos individuos o ciertas personas que ya conoce, que participen en esa red, o puede ser totalmente abierta para todos los usuarios del mundo. Entonces pueden haber tantas redes de blockchain como se esperen. Lo único que, como lo digo, blockchain es la tecnología y se pueden generar miles de redes paralelas y no es una sola. Es que al final eso es lo interesante, que como bien decía Hayek, el conocimiento disperso es el motor del mundo, y básicamente blockchain, al igual que el Internet, es el conocimiento disperso puesto en una tecnología. Y esa es la razón por la cual los retos regulatorios a los cuales los estados se van a enfrentar, y que yo realmente dudo de que van a poder llegar a regularlo como tal, son bastantes. Pero Mauricio, quisiera que entráramos a otro tema dentro del marco de lo que mencionabas antes, y es el tema del abogado trabajando junto con ingenieros informáticos, expertos en criptografía y demás. Más porque vos ahorita estuviste sacando una maestría en la cual tuviste varios cursos, según platicábamos, con relación a blockchain e incluso temas de programación. Y quisiera saber cómo ves vos que va a evolucionar, qué es lo que debería de pasar, la profesión del abogado, en la cual va a tener que empezar a trabajar de una u otra forma con programadores en este mundo en el que las plataformas de blockchain van a empezar a implementar cada vez más. Pues bueno, justo con eso, me recuerdo muy bien en la maestría, uno de los catedráticos que tenía en su momento me dijo: el abogado del día de mañana se va a ver de esta manera, y ponía una foto con un sujeto con jeans y una camisa informal. Y se decía, ese es el abogado de mañana. ¿Por qué? Porque ahora el abogado debe entender que mucho de su trabajo va a ser trabajar conjuntamente con programadores para crear smart contracts, entender smart contracts, o incluso entender otras aplicaciones, cómo digitalizar un activo, cómo poderlo trasladar de forma segura a otro individuo en otro estado. Ese tipo de cuestionamientos van a empezar a surgir, y hay que ser humildes como abogados de que no lo sabemos todo. Vamos a necesitar que apoyarnos en la gente que conoce de este tema, y en un momento dado es viable que las firmas o incluso los abogados tengan que trabajar conjuntamente con los programadores, y eso es por eso que siempre he buscado acercamientos con los programadores, para que vean, por más que sea abogado, se puede tener una mentalidad abierta y aceptar de que el mundo en el que ellos viven es distinto al mío, pero podemos buscar lugares en común para trabajar en algo mejor. Eso es lo que creo que también se tiene que ver hacia adelante. Mencionas otro tema, Mauricio, ahorita, y es el tema del traslado de activos. Y ahí me surge otra pregunta, y es que es un hecho que en Guatemala uno de los registros que ha estado envuelto en casos de corrupción, y no solo de corrupción regalando canastas navideñas, sino en casos de corrupción
específicamente con cuestiones de que se traslada la propiedad que está registrada a nombre de una persona, resulta que con el paso de los años esta persona nunca volvió a verificar en el registro de la propiedad, y ese es el registro general de la propiedad al que me refiero, cómo estaba inscrita su propiedad, y resulta que de la nada están inscritas a nombre del sobrino de una persona que trabajaba en el registro de la propiedad, por ejemplo. A nivel registral, esta es una cuestión interesante, porque por un lado hablamos de los retos regulatorios a los que se van a enfrentar los gobiernos, que simplemente están ante una situación que yo veo muy difícil que van a poder llegar a controlar, pero por otro lado estamos ante una cuestión que se podría llegar a implementar, por ejemplo, ante, por ejemplo, los registros de la propiedad de todos los países del mundo que tienen registros, como un medio para garantizar una verdadera certeza de que la propiedad va a estar inscrita a nombre de una persona. Pero hablarlo así, pues es bastante burdo y bastante amplio, pero realmente eso se podría llegar a hacer, y si sí, ¿de qué manera? Implementar blockchain dentro de los registros de propiedad, por ejemplo. Contestando tu pregunta, la respuesta es sí, se podría. Ahora viene el reto grande, y es qué tan abiertos o dispuestos están los estados a adoptar este tipo de tecnología. Solo para poner un ejemplo, en África, hace un par de meses se realizó la primera votación pública utilizando blockchain. O sea, ellos confiaron en ese sistema para hacer votaciones de funcionarios públicos. O sea, hasta ese nivel, en África, donde uno tal vez tiene una concepción errada, están generando o están utilizando estas tecnologías porque saben que facilitan el acceso a muchas oportunidades que muchas personas no tienen. Entonces, el problema va a ser la adopción del Estado. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención, y lo repetía este catedrático de la Universidad de Chicago. Decía, en el momento en el que los estados encuentren una forma de poder generar impuestos sobre blockchain, ya sea transacciones o de cualquier otra forma, es ahí en donde los estados realmente se van a involucrar. Cuando sepan o cuando tengan un interés económico, que es generar los impuestos que siempre obtienen, es ahí en donde los estados realmente se van a interesar por esta tecnología. Ahí hay dos temas. Por un lado, el tema de las elecciones, que me gustaría hablar acerca de esa implementación a nivel electoral. Pero por otro lado, el tema, y quiero regresar e insistir en el mismo tema, de que independientemente de que llegue, o sea, que los estados se van a llegar a interesar en la forma en la que puedan intentar expoliar a las personas que hacen transacciones por medio de plataformas con blockchain, pues lo interesante de esto y lo bonito al final de esto es que si, pues bueno, resulta que alguna plataforma de blockchain, algún estado se llega a interesar en ella para intentar buscar la forma de cobrarle impuestos a las personas que la utilizan dentro de su jurisdicción, y llega a existir la tecnología para hacerlo, pues pueden agarrar sus cosas y trasladarse a otra plataforma. Que eso va a ser lo interesante, que actualmente pues se da poco, pero vivir en un mundo en el cual, así como es de fácil llegar a un banco y pedir que te cambien quetzales por dólares, puedas pedir que te cambien de una criptomoneda a otra criptomoneda, porque al final hay una criptomoneda que los estados están utilizando y en la que te pueden cobrar impuestos. Sí, y realmente, regresando al punto como lo que hablamos, hay dos aspectos muy importantes que ver hacia adelante. Primero es que los estados no van a poder detener la ola que se viene. Eso es un hecho. Ni los abogados, ni los economistas, nadie. Y eso implica a la vez que va a cambiar a todas las industrias, no solo la abogacía, sino también en economía, la forma de iniciar lo que son startups. Los emprendedores van a tener que cambiar su visión de cómo generar. Por ejemplo, existen los ICOs en blockchain, que es lanzamientos de monedas virtuales para que emprendedores pequeños que no tienen acceso a financiamientos de bancos grandes puedan hacerse de recursos e implementar sus ideas. Ese es uno de los grandes cambios que ha generado esta tecnología. Entonces, hacia adelante, creo que los estados no lo van a poder detener, indistintamente lo que hagan. Y lo importante es que ahorita, como muchos lo hablan, estamos en los primeros años, es decir, como en los 1990 del Internet. En esa etapa estamos ahorita. Pero el crecimiento exponencial que tiene la tecnología es de que esto puede ser revolucionario en 3-4 años, porque el nivel de uso, práctica y experiencia que se está utilizando día a día con esta plataforma nunca se ha visto en la historia de la humanidad como ellos lo establecen. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes mandarle saludos a quienes se han puesto en contacto con nosotros: Lorena Porras, Ricardo Gutiérrez, Mónica Gisela Villegas, Luis Alvarado, Fausto Cerroney, Roberto Córdoba, Pedro Sopán, Estuardo Marchena, Gaby Lucas, Sandra Julieta Marroquín, Vanessa Soto, Elivan Torellana, Sheni de Escobar, Sandra Julieta Marroquín, Oliverio Polanco Flores y a todas las demás personas que han estado comentando. Vamos y volvemos.
Pero aún quedan varias preguntas que quería hacerte, Mauricio, pendientes. Y dentro de eso quisiera regresar al ejemplo que ponías tú de la aplicación de blockchain a sistemas electorales. Y en este caso, pues quisiera preguntarte si hay alguna manera pues confiable y específica en la cual, por ejemplo, blockchain se podría implementar a la hora de realizar las votaciones en Guatemala y de qué manera. Sí, realmente el beneficio de la tecnología es que sí se podría. ¿Por qué? O sea, si uno ve el mundo político, el más sonado es Rusia, por ejemplo, contemporáneamente, sobre los escándalos de alteración del número de votos, que coincidentemente alguien que no tenía una percepción popular muy grande tiene millones de votos luego. El uso de esta tecnología lo que puede facilitar es que cada persona pueda acceder, incluso desde aplicaciones de su teléfono, fomentado con esta tecnología, pueda realizar su voto y la gente que está afuera pueda validar, ok, esa persona emitió su voto porque está vinculado a una cuenta y ya nadie más puede realizar un voto en nombre de esa persona. Es decir, aquellas noticias que oímos de que alguien votó con el DPI de alguien más, o que incluso lo encontramos, ¿por qué nos manchan el dedo? Es por eso, para evitar que la misma persona vote otra vez, pero con esta tecnología, como cada usuario está vinculado con un número de red, es decir, cada uno tiene su usuario, nadie más podría volver a acceder a la misma red, porque ya todos los mineros, como lo mencioné, que están validando las transacciones, que están generando un incentivo por validarlas, podrían decir fácilmente, no, él ya no puede, porque existe una transacción validada en la red, en el cual él ya no puede volver a votar. En ese caso, siempre obviamente depende de la forma en la que se estructura el protocolo, para eso se necesita codificadores, ingenieros y gente que entienda la criptografía para crear un protocolo para cada uno de los lugares. No podría decir, utilicemos el formato que se utilizó en África para hacer estas elecciones y trasladémoslo a Guatemala. No, porque hay diferentes condiciones, diferentes niveles de acceso, diferentes formas de incluso fomentar la educación sobre esta tecnología. Entonces, creo que ese es el reto que se viene también de educar al consumidor particular cómo funciona esta tecnología y cómo le puede beneficiar y hacer la vida mucho más sencilla a largo plazo. Mauricio, Vanessa Soto nos manda una pregunta y nos dice, hay que tener cuidado con blockchain porque hay plataformas que te venden como blockchain que no son realmente blockchain. En ese sentido, hay varios casos, hay varios ejemplos que se pueden poner con relación a plataformas que te dicen sí, esto es una plataforma blockchain, pero al final sí hay alguien que está detrás del control de esta plataforma a la que le denominan blockchain. Uno de los casos más sonados que nos pone Vanessa es el caso del blockchain de IBM, que lo vendieron como si fuera blockchain, pero al final IBM es el que estaba detrás de la plataforma y eran en los servidores de IBM que quedaban registradas todas las transacciones. Y en ese caso, o sea, el riesgo es que hay una persona que eventualmente si decide cambiar un dato o que alguien alguien le llega al precio a la persona, pues la transacción que quedó registrada, que supuestamente era inalterable, se puede alterar. Sí, y eso es lo más importante, o al menos que yo lo veo como la gran hipocresía que en un momento dado existe, que todas las corporaciones grandes, instituciones bancarias grandes, quieren fomentar el uso de blockchain, pero al final sigue siendo centralizado, tiene un residuo de centralización en el cual esa institución grande, dígase gobierno, dígase instituciones financieras, etcétera, están alterando de cierta manera el protocolo. Y si lo podemos decir en términos claros, la verdadera red distribuida, y por eso se ha sonado mucho, es Bitcoin. Realmente, en el fondo y en su génesis, es la forma ideal de cómo implementar esta tecnología. Si uno lee noticias que Facebook... Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. Quiere generar